trayecto del hospital. A partir del octavo, noveno y décimo lo vamos a hacer en forma ambulatoria o en el domicilio. Este cuadro nos dice específicamente las fases de tratamiento. Dentro de los días 1 a 7, específicamente está la estabilización. Y del 7, y muchas veces hasta la sexta semana, está el periodo de rehabilitación. Aquí vemos qué es lo que debemos de tratar en los primeros 7 días, ¿no? Debemos de ver específicamente y tratar la hipoglicemia, la hipotermia, la deshidratación, ¿no? Y los electrolitos lo vamos a hacer constantemente hasta el final de la rehabilitación, vamos a tener que cuidar. Y también hay que tener cuidado con las infecciones que se van a presentar, ¿no? Esto tenemos que definir en el periodo de estabilización. Y también los micronutrientes, en este caso cuando estamos estabilizando no usamos el hierro. Después en la rehabilitación sí vamos a usar el hierro, ¿no? La alimentación, como sabemos, tiene que ser prudente, introducir de a poco, como se podría decir, ¿no? En mínima cantidad hasta una cantidad mayor. También tenemos que ver específicamente a partir del octavo, cuando ya hemos tratado correctamente todo. En el caso de estabilización ya se va a producir la recuperación del crecimiento, vamos a tener la estimulación sensorial y prácticamente ya vamos a darle de alta y vamos a prepararnos para el seguimiento. Aquí nuevamente las fases de tratamiento como les he explicado, ¿no? Estabilización, rehabilitación y mantenimiento, ¿no? Las fases de estabilización, como hemos recalcado, tenemos que solucionar la hipoglicemia, la hipotermia, la deshidratación, los desequilibrios electrolíticos, las infecciones y la carencia de micronutrientes, ¿no? En la rehabilitación, de igual manera, tenemos que introducir los alimentos, tenemos que buscar una recuperación del crecimiento, la estimulación sensorial, el apoyo emocional y darle de alta y prepararnos en el último para el mantenimiento, dentro del mantenimiento para el seguimiento. La hipoglicemia. Se considera que la glicemia está debajo de los 54 miligramos de decilitro. Entonces, ¿cómo es que vamos a solucionar? Vamos a administrar bolos de glucosa, en este caso 50 ml, ¿no? En el primer momento. Ya esto tenemos que hacerlo en forma prudente, unos 10 o 20 minutos. O también una cucharadita de azúcar cada 3.5 cucharaditas de agua. De esta manera tratamos de solucionar lo que se refiere a hipoglicemia. Siempre lo recomendado es por vía oral, ¿no? Y luego, posteriormente, introducimos alimentos como el F75 cada 30 minutos por 2 horas, para volver a evaluar en 2 horas y repetir el tratamiento si estamos yendo bien. La hipotermia. Se denomina hipotermia cuando la temperatura axilar está por debajo de los 35 grados centígrados y la temperatura rectal está por debajo de los 35.5 grados, ¿no? Aquí vamos a introducir la alimentación y la rehidratación para tratar de solucionar. También nos vamos a valernos de los medios físicos, abrigarlo en este caso, ¿no? Vestirlo, tener un ambiente adecuado, tener sus estufas y muchas veces cuando es más pequeño, el calor es mejor cuando se lo produce a través de la piel a piel, o sea, la madre tiene que estar en contacto, la piel de la madre en contacto con la piel del lactante en muchos casos. También es necesario tomar la temperatura cada 2 horas para ver cómo estamos avanzando. En cuanto a la deshidratación,
Esto debemos corregir adecuadamente. Aquí dice que debe ser exclusivamente de preferencia por vía oral, a no ser que tengamos un desnutrido en presencia de un shock, ¿no? Entonces, debe ser por vía oral o por sonda nasogástrica, ¿no? Solamente la vía endovenosa a los pacientes más críticos y los que tengan diarreas constantes. Lo que se usa es el Resomal, ¿no? Que es un suero de reeditación que es que tiene un sodio, diremos, bajo, ¿no? 45, porque lo normal están con 90. En 2 horas primero hacemos 5 ml kilogramo, ¿no? Por kilogramo. Eh, Introducimos 30 minutos. 5 ml se dice, supongamos 10 kilos, ¿no? 5 por 10, 50, ¿no es cierto? En 30 minutos tendríamos que administrarlo. Para posteriormente hacer, eh, preparar para 4 hasta incluso 10 horas, que es 5 ml kilogramo hora. Más antes estábamos cada 30 minutos. El control, tenemos que hacerlo, ¿no? Minuciosamente la frecuencia respiratoria, la misión, la presencia de heces, cómo está, ¿no? Los vómitos, las lágrimas, mucosas, orales, ojos y fontanelas. Esto específicamente se refiere a cómo debemos determinar el grado de deshidratación que pueda tener el paciente. Todo esto tenemos que reponer cuidadosamente, adecuadamente, hasta que el paciente ya no tenga sed o sea o tenga micción positiva, o sea, ya orina, ¿no? Y han desaparecido algunos de los signos. Cuidar, ¿no? La sobrehidratación, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esto? Por el aumento de la frecuencia respiratoria y por el aumento de la frecuencia cardíaca. Y hay ingurgitación a nivel de las venas yugulares y edema progresivo. Si nosotros vamos a sobrehidratar, vamos a hacer que este paciente nos haga una insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que tener bastante cuidado porque aquí estamos tratando a un deshidratado severo. La deshidratación y el choque séptico son difíciles de diferenciar. Claro, en un niño con malnutrición grave. Saber diferenciar esto, que es una deshidratación y un choque es, mm, ya, lo vamos a pasar, vamos a diferenciar en este próximo slide. Aquí está, los signos para diferenciar la deshidratación del shock séptico, porque muchas veces no sabemos si es deshidratado o es un shock séptico cuando te llega, ¿no? A emergencia específicamente un niño. Puede ser deshidratado, tiene que ser deshidratado cuando hay antecedentes de diarrea, ¿no? Cuando hay sed, cuando hay hundimiento de los ojitos, que en este caso es en oftalmos, ¿no? Cuando el pulso radial es débil o ausente, cuando hay frialdad en manos y pies y cuando la diuresis casi no se presenta, ¿no? Es negativo. Esos signos o síntomas son lo que nos van a presentar en una deshidratación que es muy diferente a un shock séptico. En un shock séptico vamos a tener la hipotermia, vamos a tener ausencia del pulso radial, hay también frialdad en las manos y también tenemos disminuido la diuresis, ¿no? Eh, Hay en otros aspectos que nosotros vemos que generalmente en la deshidratación administramos por vía endosa bolos de cloruro de sodio, ¿no? 20 ml por kilogramo peso.
Se administra generalmente recomendado hasta 3 bolos, perdón, de cloruro de sodio así purito. En caso, también aquí falta, de que sea un shock séptico, no vamos a solucionar nada, ¿no? Pero si es en una deshidratación, sí se soluciona el problema. Entonces también es uno de los aspectos que debemos tener muy en cuenta. Ya, el shock séptico dice, hay un inicio que va a ser con mejoría y sin mejoría. En el shock séptico específicamente tenemos que iniciar con oxigenación, ¿no? Con oxígeno tenemos que determinar la cantidad de glucosa y también tenemos que entrar con líquidos intravenosos y antibióticos, que muchas veces eh, no solucionamos, especialmente la baja presión, y tenemos que usar eh, vasopresores en algunos aspectos. Ya, hay que usar líquidos intravenosos, resomal en caso de los desnutridos y el F75. Esto se refiere específicamente a la fórmula 75 porque tiene 75 calorías, ¿no? Con mejoría. Sin mejoría, igual la transfusión y también la fórmula 75. Y también es muy bueno evaluar constantemente la frecuencia respiratoria y el pulso en estos casos. ¿Cómo es que vamos a tratar la deshidratación severa? En este caso, cuando ya tenemos presencia de shock, tenemos que definitivamente solucionar a través de la vía endovenosa, ¿no? Ah, hay que ver si es una sepsis o hay que ver mm, si es una deshidratación severa, ¿no? En una deshidratación severa, generalmente lo que debemos de utilizar es la solución salina al medio. O sea, la solución salina es al 9 normalmente, ¿no? Aquí estamos usando el 0,45, añadiendo glucosa al 5%, ¿no? Hasta 20 milivoles litro. O también tenemos que utilizar a través de la sonda nasogástrica con el suero de rehidratación, que es el Resomal, en caso de una desnutrición grave, ¿no? Porque ese es el suero que nos conviene porque tiene mayor cantidad de sodio. Aquí muchas veces no tenemos y hay preparaciones que debemos de hacer. También vamos a evaluar a la hora, ¿no? Y si hay respuesta, 1 hora más de intravenosa y continuar con Resomal hasta por 10 horas. Si no hay respuesta, shock séptico y hay que tener un manejo especial. Ya, los electrolitos. Aquí hemos dicho el desnutrido completo. El desnutrido completo es, tiene bastante cantidad, un exceso de sodio y un déficit de potasio, ¿no? Aquí tenemos que ver también introducir a la alimentación con bastante cuidado y con poca sal, ¿no? Y también para hidratar el resomal, ¿no? Es un tipo de suero muy especial. También tenemos que usar potasio 3 a 4 milimoles kilogramo día. El magnesio 0,4, 0,0 milimoles kilogramo día. Y la solución de electrolitos y minerales 20 ml. Aquí está la composición específica del Resomal, ¿no? Del suero de rehidratación que se usa en los desnutridos graves. Estamos viendo que el sodio tiene 45 milimoles, lo cual en un suero normal tiene 90 milimoles litro. Y también estamos viendo que el potasio está un poco elevado en este tipo de suero. Ya, las infecciones.
generalmente se presentan bastante infección eh, en los desnutridos graves. Hay presencia de infecciones. En este caso tenemos que usar eh, los antibióticos con sumo cuidado. Y la recomendación que se hace es el uso de metronidazol, 7 miligramos kilogramo cada 8 horas por 7 días, ¿no? En una dosis baja. Aquí se nos dice que algunos medicamentos que se pueden utilizar. Sí, sí se puede usar el cotrimoxazol, la gentamicina, pero esto hay que tener bastante cuidado siempre y cuando tengamos una diuresis positiva. También usamos la ampicilina, que podemos seguirlo. Generalmente es intravenosa la ampicilina o intramuscular, ¿no? Pero podemos continuarlo con la amoxicilina. El cloranfenicol también tenemos que usar muchas veces. Los micronutrientes. ¿Cuándo utilizamos los micronutrientes? Una vez que ya hemos entrado a la fase de estabilización, ¿no? Dentro de los micronutrientes están las vitaminas y minerales. Como hemos dicho, el fierro administramos después, al final de nuestros tratamientos, porque exacerba los procesos infecciosos. Lo que usamos, la vitamina A, en mayores de 12 meses, 200.000 unidades internacionales. En mayores de 6 meses a 12 meses, 100.000 unidades internacionales. Y menores de 6 meses, 50.000 unidades internacionales. Este lo usamos en el primer día, la segunda dosis en la segunda día y después de 14 días la tercera dosis. También tenemos que administrar el ácido fólico, el zinc, el cobre y el hierro cuando, cuando aumente el peso y cuando tengamos todo ya controlado. La solución de electrolitos minerales 20 ml, ¿no? No hay mucho que. Ahora, aquí estamos viendo la alimentación. Tratar de alimentar lo más pronto posible, ¿no? Pero siempre empezando de tomas pequeñas pero frecuentes, ¿no? La alimentación lo hacemos por vía oral o sonda nasogástrica, ¿no? Aquí está el F75, la fórmula 75, ¿no? Que es un producto que hemos dicho que se caracteriza porque tiene 75 kilocalorías, ¿no? Kilogramo día. En esto tenemos que utilizar este 75, ¿no? Para posteriormente pasar a la fórmula 100 y a la fórmula 130, ¿no? Y hay que darle paulatinamente, incluso cada 2 horas, para después administrarle ya con más prolongación de horas. Y siempre, si es menor de 6 meses, nunca destetarlo, ¿no? No, hay que continuar con su leche materna exclusiva. Aquí está alguna de las características. En esta imagen podemos ver de la fórmula 75, la diferencia de la fórmula 100 y la diferencia de la fórmula 135. Lo primero siempre que administramos es la fórmula 75, la fórmula para posteriormente pasar a la fórmula 100 y posteriormente a la fórmula 135. Aquí estamos viendo las características de cada composición, ¿no? Por ejemplo, aquí en calorías la fórmula 75 nos está dando 75, ¿no? En la 100, 100 y en la 135. De igual manera, las proteínas estamos introduciendo paulatinamente de menor cantidad a mayor cantidad. Igualmente la lactosa, ¿no? El porcentaje de calorías también y el porcentaje de calorías tanto proteínico y tanto graso. El esquema para la frecuencia de tomas, aquí como volvemos a recalcar, ¿no? Los días 1, 2, 3, 5, 6, 7. La frecuencia es, empezamos siempre cada 2 horas, para posteriormente cada 3 horas hasta 4 horas, ¿no? Y el volumen, de 1 a 2 días es de 130 ml, de 3 a 5, 130 también, y el de 6 a 7, 130.
estamos administrando eh, la misma fórmula, pero ya aquí estamos viendo que la cantidad va subiendo paulatinamente. Ya, otras complicaciones en la fase inicial puede ser que haya anemia, ¿no? Si es menos de 4, incluso de 7, tenemos que hacer una transfusión de paquete globular. También hemos visto que la parasitosis es muy frecuente en nuestra sociedad y empezamos con la administración de mebendazol o albendazol, pero posteriormente esto es cuando ya estamos estabilizando al paciente. La diarrea persistente puede ser por la diarrea lamblia, ¿no? Que también tenemos que reponer en muchos casos. Muchas veces hay dermatosis, ¿no? Ojo con la insuficiencia cardíaca congestiva que muchas veces producimos por la sobrehidratación. ¿Cómo se manifiesta? Aumento de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Aquí dice frecuencia de pulso, igual, ¿no? Y también tenemos que descartar la presencia de tuberculosis a través de los rayos X, ¿no? Y las pruebas de Mantux, y también si hay presencia tenemos que hacer otro esquema para el tratamiento de tuberculosis. Recuperación del crecimiento. Cuando se ha recuperado, dice, ¿cómo sabemos que se ha recuperado el crecimiento? Cuando vemos que hay mayor apetito, cuando se ha recuperado el apetito, o cuando el peso se eleva mantenidamente, ¿no? Como hemos visto que hay que administrar paulatinamente de la fórmula 75 a la fórmula 100, ¿no? La misma cantidad en las 48 horas, luego 48 horas aumentar 10 ml en cada toma hasta que deje la comida. Siempre controlar la sobrecarga de líquidos. Ya, siempre como hemos dicho que debemos continuar con la lactancia materna exclusiva. Cantidades, ¿no? Que tenemos que dar de 150 a 220 kilocalorías, kilogramo día, de 4 a 6 gramos de día de proteínas, ¿no? Esto tenemos que tener cuidado con respecto a las proteínas y calorías. Aquí estamos viendo control de la recuperación del peso. Nosotros definimos en leve, moderado, bueno. Es leve cuando el aumento de peso es menor a 5 gramos, ¿no? Kilogramo día. Entonces, frente a este aspecto, tenemos que revisar nuevamente nuestro tratamiento o en qué estamos fallando, porque no es bueno. En el moderado es cuando el aumento del peso es de 5 a 10 gramos kilogramo día, ¿no? Eso es aceptable. Y es muy bueno cuando es mayor de 10 gramos kilogramo día la ganancia de peso, al cual tenemos que felicitarnos y felicitar a la madre por esta recuperación que es de mayor de 10 gramos kilogramo día. Ahora, tenemos que ver aquí también que ni un alimento no consumido debe ser usado en la siguiente toma. No es que le demos el mismo alimento que no ha tomado. Hay que tener bastante paciencia, ¿no? Mantener la fórmula 100 hasta llegar al desvío estándar de -1, como hemos dicho. El desvío estándar de -3 es destrucción severa, ¿no? Si se ingresa sólidos, hay que hacer una dieta mixta de mayor kilocalorías por kilogramo. La fórmula 100 hay que dar también entre las comidas. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Hay que tener bastante cuidado porque siempre hemos visto muchas veces que cometemos algunos de estos errores. No administrar diuréticos para tratar los edemas. En este caso el edema no es por la sobrehidratación. El edema
En el desultido grave es debido a la hipoalbuminemia, ¿no? Disminución de las proteínas. No administrar hierro en la fase inicial del tratamiento. Hemos recalcado. No administrar fórmulas ricas en proteínas al inicio del tratamiento. No administrar rutinariamente líquidos endovenosos. Solamente vamos a usar la vía endovenosa cuando, aparte de tener destrucción grave, está en un shock séptico. No administrar sales de rehidratación convencionales. A esto vamos, ¿no? Porque tenemos que administrar sales que no tengan mucho sodio, ni salina. No transfundir plasma. Ya, ¿cómo sabemos que ya está bien y ya estamos ya preparando el alta, ¿no? ¿Cuándo? Cuando el peso ha alcanzado menos un desvío estándar, ¿no? El 90%. Gana peso a buen ritmo, o sea, mayor de 10 gramos, kilogramos día. La madre es capaz y desea cuidar al niño. Sabe preparar los alimentos, ¿no? Tratar las diarreas, hay que tratar el alza térmico y las infecciones respiratorias. El personal de salud debe garantizar el seguimiento del niño y al mismo tiempo apoyar a la madre. La alimentación adecuada aún debe tener varias comidas al día y 110 kilocalorías día como mínimo. Se continuará con el programa de inmunizaciones y se programa el control en las primeras veces en el séptimo día. Estos pacientes muchas veces tienen alto riesgo de recaídas, ¿no? Por eso el control, la primera, segunda, un mes, tercero, 6 meses y 6 meses. Se deberá evaluar la salud del niño, la alimentación y sus actividades lúdicas. Educar a la madre, dicen, en lo que se respecta a la alimentación y la estimulación física y mental, ¿no? También debemos interesarnos de los demás componentes de sus familiares. Esto sería con respecto a la desnutrición grave, el tratamiento o severa, ¿no? No sé, de repente hay alguna acotación o en todo caso terminamos la presente sesión. Bueno, yo creo que vamos a terminar la presente sesión correspondiente al día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Ya les voy a mandar el slide. Ya. Ok.